nuestro saludo a través de la onda del éter a toda la comunidad del Valle de Uspallata, a toda la comunidad de la vida y de la materia, de las montañas, los ríos, al agua, a todo lo que vibra y tiene conciencia, más o menos aquí en el Valle de Uspallata. Estamos hoy en una mesa, vamos a conversar un poco de lo que estamos viviendo. Estamos con Martín Cueto, Elvia Yadanza y Gustavo Ficini, quien está hablando en este momento. Y bueno, las noticias, por ejemplo, están hablando ya que se reunió el Congreso, ante el silencio de Macri, por ejemplo, el Congreso decidió repudiar el golpe en Bolivia, noticia de página 12, y para ver siempre las dos voces así más fuertes, uso esos diarios, ¿no? Clarín y página 12, fíjese la otra campana, asumió anoche. EU y Brasil reconocieron oficialmente a Jeanine Áñez como presidenta interina de Bolivia. Las dos campanas, ¿no? Estados Unidos y Brasil. Los gobiernos de Donald Trump y Jair Bolsonaro insistieron en la necesidad de que se realicen elecciones libres y justas. Así que bueno, leyendo esos títulos me callo y espero que alguien tome la palabra. Buenos días. Buenos días. Había visto que un meme que decía que cuando la OEA, que estaba preocupada por las irregularidades en las elecciones, cuando se entere de que alguien se autoproclamó presidenta interina, se iba a caer de espalda. Pensaba en eso cuando uno escucha que enseguida primeros mandatarios de países, bueno, muy bien definidos en su ideología, ya la reconocen como presidenta. ¿Quién se iba a caer de espalda? La OEA. La OEA. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo le va, Martín? Buenos días. Su voz se escucha poco. Si usted se... Yo me escucho bien. ¿Se escucha bien? Sí. Bien, bueno. Usted tiene el retorno también, así. Listo, buen día, Martín. Buen día. Yo creo que se dan las lógicas normales de estos casos. No ha pasado nada sorprendente, salvo que, pese a que es un golpe de Estado el que sucedió en Bolivia, al principio yo tenía algunas dudas. Ha sido menos violento que otras veces. Yo creo que ha sido menos violento porque las vistas del mundo ahora son mucho más instantáneas, sobre todo los lugares por el tema de las comunicaciones, y porque, bueno, hubo juicios, creo que en Bolivia no, por los derechos humanos, pero en muchas partes del mundo lo que están haciendo es tratar de evitar justamente al máximo, tomar el máximo de control. Las decisiones las van a tomar igual, pero al parecer se nota un mayor cuidado con las personas. Bien. Se ven movimientos mucho más suaves de los que fueron en los años 60, 70 en Latinoamérica. Yo soy un poquito observador de lo internacional y todos los análisis que se hagan de las situaciones latinoamericanas hoy día tienen que estar en contexto internacional. Si no logras entender sucesos, te vas a enfrascar en el detalle, y el detalle lo puedes leer muy bien, pero en el contexto mundial no te va a calzar nunca. Y el contexto mundial hoy día es que Estados Unidos se está retirando como primera potencia. Y aquí estaba viendo las fechas de la reactivación de la cuarta flota de Estados Unidos, que la crea en el año 1943 para luchar contra los barcos y submarinos alemanes que viajaban a Sudamérica, fundamentalmente.
Entonces, esa es la primera activación que tiene. Tiene una segunda activación en el año 50. Y la tercera activación fue el 2008, cuando ya en Latinoamérica habían solo gobiernos democráticos. La del 50 fue para justamente generar toda la línea de golpes de Estado que hubo en América Latina, que prácticamente, creo que no hay ningún país que no haya tenido golpes de Estado, creo. Y si no los hubo, habrá uno o dos. Y ahora, en el 2008, si todos los países eran democráticos, ¿cuál sería la razón para activar la cuarta flota? Los imperios funcionan de una manera distinta como funcionan los países más pequeños que están salvaguardando el día a día. Es como un hogar muy pobre que gana plata al día, no puede hacer una planificación de largo plazo. Pero un millonario dice, sí, yo voy a hacer un condominio en tal parte, qué sé yo, y se puede tomar 3, 4 años para buscar los grandes terrenos que le sirven y después construye y hace una gran fortuna. Bueno, eso pasa con los imperios. Los imperios trabajan a largo plazo y tienen analistas y estudiosos de todas las situaciones o los posibles estadios de situación en diferentes distancias de tiempo. Y bueno, en el 2008 activan una flota que era totalmente innecesaria. Por lo tanto, hay una planificación desde esa fecha. Ahora, ¿por qué de repente en toda Latinoamérica empieza un movimiento tan potente de las masas, del pueblo, de diferente color político? Al parecer, se acerca algo grande desde afuera. ¿Afuera qué quiere decir? Afuera es fuera del continente. Y hay una sola cosa que es más grande que afuera del continente y pasa a ser una guerra mundial. Eso es lo único que puede ser más grande. Bien. De hecho, hay algunos estudios que dicen que al gran capital o a esas 7 familias que gobiernan el planeta, no les conviene una guerra mundial por la escalada nuclear. Eventualmente podría tocarles a ellos. Y lo que más le conviene es la debilidad de los estados a través de las guerras civiles. Eso a nivel mundial. Entonces se supone que se están favoreciendo todas las divisiones internas en diferentes puntos. La grieta, la famosa grieta, en todos lados. En todos lados siempre ha existido y tiene varios nombres. Y esa división gestada, impulsada por el gran poder mundial, en Latinoamérica está de la mano de los intereses norteamericanos. Si viene, que se sabe que a fines de este año comienza y el próximo año se va a notar muy fuerte, pero la escalada no saben la velocidad que puede tener porque están tratando de retenerla, es una gran recesión mundial, producto de las bajas de intereses que hicieron ex profeso los bancos centrales en el mundo. Lo que le llaman la deflación, le llaman. Claro, entonces están tratando de estirar al máximo esta burbuja, pero resulta que en términos de económico y de sumas monetarias, esta burbuja es, creo, 40 veces más grande que la del 2008. Exactamente. Entonces, el efecto puede ser tan potente que casi obligadamente lleva a una guerra mundial. ¿Para reactivar? En este caso no, porque lo que estaría haciendo sería reacomodándose los bloques de poder, reacomodando su situación. Porque ha cambiado el mundo. O sea, después de la Segunda Guerra Mundial hubo 2 grandes bloques, se desarmó uno, hubo un bloque hegemónico, Estados Unidos, teniendo una injerencia y una presión sobre el resto del mundo, actuando como garante de todo, pero siempre bajo sus intereses. Y hoy día el gran desafío en el mundo es la nueva postura que existe, que es la potencia china. Bien.
Y esa postura está haciendo que se reacomoden ciertas cosas en el mundo. Yo ahí... Sí, por supuesto. No, ahí veníamos hablando antes, fuera de micrófono, y nos remitimos un poco a la historia de la Revolución Francesa. En la conversación, por lo menos me venía esta historia de Occidente y lo que fue la crítica, vamos a decir, de la democracia liberal burguesa que hizo Marx, ¿no? O sea, el hecho de decir que esa democracia parlamentaria era como una careteada y que en definitiva no servía a los intereses del pueblo, esa crítica feroz que hace Marx y que propone un partido único, bueno, pensaba la gente que había desaparecido del planeta. No, el otro día lo escuchaba en el canal 4 de Uspallata al embajador chino hablando en una entrevista, hablar del marxismo con características chinas y del partido único, o sea, que gobierna China, que es el partido comunista. Este es un dilema, o sea, la democracia norteamericana liberal burguesa, según la terminología marxista, o la democracia libre, según la terminología occidental y cristiana, o como quieran llamarle, se caracteriza por un juego de partidos que es cuestionable porque ¿dónde fue? En Chile, pero acá mismo, en Mendoza. O sea, los ciudadanos estamos cuestionando la representatividad, pero en todos lados. Se cuestionó en el 2001, se cuestionó en Chile ahora, yo creo que se cuestiona en Bolivia, se cuestiona la representatividad de Evo Morales. O sea, hay problemas, tengo acá la nota, por ejemplo, antes que el ejército, la Central Obrera Boliviana le pidió la renuncia a Evo. Esto no se sabe, ¿no? Pero es real. No, sí, bien. Tal cual. Entonces, hay un malestar con esta democracia representativa y entonces hay dos posibilidades. O se vira hacia un modelo chino, cosa que es el fantasma digamos, de la democracia libre, de la cuarta flota, que entonces quiere venir a tomar medidas urgentes para que no avance el modelo, digamos, del partido único. ¿Hay alguna otra alternativa? Porque usted, Martín, nos plantea la división del mundo. ¿Tenemos alguna otra posibilidad de algo que no sea ni tan ni... Ojalá pudiera tener una bolita mágica y saber qué exactamente va a pasar. Yo creo que lo que se caen son los modelos basados en el dinero. El capitalismo hoy día está teniendo una crisis global importantísima. Resulta que todos los grandes países capitalistas están todos súper endeudados. Entonces, el sistema no les ha funcionado. Se suponía que si caía la cortina de hierro, el capitalismo al imponerse contaba con una libertad distinta para su propio funcionamiento. Esa libertad la tuvo el capitalismo y la cantidad de pobres siguió siendo lo mismo, la cantidad de injusticias en términos de distribución de los bienes sigue siendo la misma. O sea, el problema del capitalismo no era el comunismo, por ponerle una etiqueta, ¿no es cierto? Y los chinos, solo con el comunismo, tampoco pudieron crecer. Entonces tuvieron que abrir su frontera, abrir su comercio, y cuando fueron aceptados en la Organización Mundial de Comercio, China crece a una velocidad y a un tamaño que es totalmente inesperado y nunca repetido en el mundo. Lo que les significa a los chinos tener un criterio distinto de la aplicación de su política. Ellos tienen una organización interna comunista, pero funcionan económicamente como capitalistas. Incluso han dejado a las cooperativas estatales, las han liberado para que puedan seguir creciendo con un criterio capitalista. O sea, parece que
China entiende, a través de sucesos muy prácticos, entiende que tiene que haber una mezcla. Lo entiende Europa, la Europa nórdica, lo entiende. Entonces tienen todos gobiernos socialdemócratas, tienen todas las libertades que tú quieras, en cualquier sentido, pero también tienen un control del Estado repotente y un Estado solidario con todas las necesidades de sus pueblos. Entonces, la verdad es que existe una manera de hacer algo bueno. Yo creo que el problema grave pasa por esa, no ambición, sino esa concepción que tienen las grandes fortunas del mundo, de que el mundo es para ellos. Porque la única manera de que todos tengamos el estándar de vida que tienen los países nórdicos es que se caigan las grandes fortunas del mundo. Si no se caen las grandes fortunas del mundo, el planeta no puede todo aspirar a tener ese nivel de vida. Está muy bien. Está y muy eso bien, significa que tienen que haber muchos pobres para sostener a esos países que están bastante bien. Está bueno el paseo, vamos a decir, la mirada por China y su flexibilidad con relación a una supuesta ideología. Los chinos le llaman marxismo a la China, a eso que usted dijo, que tuvo todo un plan, porque si nosotros revisamos un poco de la historia, no soy un especialista, en algún momento me puse a leer algún discurso de Mao, y él, después de lograr el triunfo, él dice, ahora vienen 50 años de transformación económica, ¿no? Bueno, evidentemente tienen una unificación de criterios, porque esta idea incluso, a ver, hay varios datos concretos. Esta idea que hablábamos estos días de la competencia, de liberar las fuerzas productivas, para que era el ejemplo del capitalismo que generaba riqueza. Bueno, si la tienen que usar los chinos, la usan, ¿no? Liberan las fuerzas productivas, compitan en China, que vengan empresas de afuera, pero el Partido Comunista, la dirección unificada, no pierde su control por encima de toda la sociedad. Claro, yo creo que y entonces le pone límite a las grandes fortunas, como contaba, no me acuerdo qué, nos contaba, sí, Alejandro Horowitz, que Trump había hecho un negocio con un empresario chino que iba a dar 1 millón de puestos de trabajo, pero cuando les pone los aranceles a China, el empresario, haciéndole caso al Partido Comunista, se retira de Estados Unidos. O sea, hay un mando unificado. Ese es un tema. La pregunta, claro, Occidente, que apuesta a reducir el Estado, la pregunta es si tiene un mando unificado y si tiene un plan estratégico, o si simplemente es no perder el control, ¿no? Yo creo que todos los sistemas que hablan de reducir el Estado es para que los privados tengan mayores puntos de contacto con el gran dinero, nada más. Porque ahí están todos los experimentos que tú quieras en el ámbito social y todos han tenido buenos y malos resultados. Por lo tanto, cuando estos países tercermundistas como los nuestros hablan de achicar el Estado y se le están cayendo a pedazos por todos lados y los privados no tenemos transnacionales que puedan hacerse cargo de nada, ni siquiera con los impuestos, entonces te das cuenta de que están hablando estupideces. Y acá el Estado tiene que ser grande hasta cuando pueda ir soltando realmente y no se caigan lo que se creó, lo que se instaló en cierto nivel. Yo lo que he visto es, por ejemplo, que todos los países que nacen y necesitan una fuerza creativa en términos de control económico, han tenido que ser de alguna manera socialistas en esa etapa.
Después de la Segunda Guerra Mundial, prácticamente todos los países que estaban destruidos tuvieron que aplicar socialismo con fuerza. Antes, hay una tesis de un historiador que se llama Marcelo Bullo. Él habla de la insubordinación fundante, que es cuando, por ejemplo, él cita en Inglaterra, cuando Bélgica tenía el predominio de los telares, digamos la construcción de fibra, de tela, e Inglaterra le vendía la lana en brutos, ni siquiera la limpiaban. Entonces la reina dice, no, pará, traigamos a los industriosos de Bélgica, le damos al lado del río para que tengan los molinos para construir acá, le damos ventaja económica, cerramos, o sea, ponemos aranceles a lo que viene de afuera y producimos nosotros. Eso hoy se vería como socialista, y estamos hablando de Inglaterra en la primera revolución industrial. Claro. Proteccionista, socialista. Y Pero, así crecieron. Pero imagínate lo que cuando se funda el Estado de Israel, instaura un socialismo pero extremo. A sus diputados, senadores, directivos políticos y todos los grandes cargos le daban 2 pares de zapatos, 2 pares de pantalones, 2 pares de camisa, qué sé yo, el Estado, y no tenían nada más, y todo el costo estaba en, no todo el costo, sino que todo el gasto del Estado estaba destinado todo al Estado. Bien. Entonces podríamos decir, como un primer, si se quiere, vuelta de la charla, que sin duda el interés general tiene que estar por encima del interés privado. Eso es sobre todo es algo evidente, ¿no? De existencia. De existencia Claro, de la vida. Claro, ¿no? si tú tienes un país que se va a caer, por ejemplo, Argentina tiene que aplicar políticas de Estado para la gente más pobre hoy día. No hay otra posibilidad. No hay vuelta que darle. No, y el presidente que sea, que quiera tener un gobierno en paz, que suba, va a tener que hacerlo. O sea, no tiene que ver ni siquiera con tendencia política. Claro. Ahora, no hablemos si hay alguien que es inhumano y que no le importa y que, bueno, ya ese es otro tema y se analiza de otra manera. O sea, ya es un nivel médico esa cuestión. Bien, bien. O sea que esto de priorizar, digamos, lo colectivo por encima de lo individual parece ser algo necesario en una etapa de la humanidad. O sea, como y usted lo dijo bien, en la medida que puede ir soltando el Estado, suelte, pero siempre que el interés esté garantizado. Mira, el interés general, ¿no? Es sencillo. Por ejemplo, ahora tú puedes en algunos casos achicar el Estado porque tienes la informática. Por ejemplo. Claro. O sea, evidentemente, si tú puedes cruzar información, ya no se necesitan tantas personas atendiendo público. Por ejemplo. Porque tú haces muchos trámites por internet. Por ejemplo. Bueno, ese es un tema. Ya, ahí tú puedes decir, sí, efectivamente podemos sacar gente de aquí, 1000 los vamos a sacar, los vamos a preparar en este otro fórmula, pero en realidad necesitamos 700 nomás, los otros 300 para afuera. Bueno, y tendrá que ser. Si en el mundo privado, ¿cómo es? Todos los que... Sí, van a ahorrar. Yo nunca he tenido patrón. Muy bien. Y cuando me cortan un trabajo, cuando me cortan un contrato, cuando termino un contrato, tengo que partir de cero. Entonces no es tan terrible tampoco. O sea, no se puede vivir con el miedo de que yo pierdo el trabajo en el Estado y me muero. No, tampoco. No es así. Bien. ¿Cachai? O sea, también se necesitan estímulos, qué sé yo. El Estado también puede dar esos estímulos. Bien. También puede acompañar al que no sabe, lo puede preparar, y bueno, hay fórmulas, y algunas funcionan. Entonces, yo creo que hay que tener la mente abierta al dinamismo, ¿no es cierto?, de la organización del Estado, al cambio de las constituciones, a la modernización de los criterios de funcionamiento de un país. O sea, eso es algo que tiene que estar, más ahora que notamos cambio sistemático, así cada 10 años ya algo cambió tan profundamente que ya no hay vuelta atrás. Bueno, tenemos que acostumbrarnos y no sufrirlo y no llorarlo, sino que buscar las soluciones, ¿no? Muy bien, interesante porque aparece una fórmula sencilla, ni siquiera con una connotación ideológica, me parece útil. Quedan ahí planteados el uso de los conocimientos científicos, la ecología, cómo juega hoy, la relación entre
entre la ecología y la necesidad a veces de crear fuentes de trabajo, de industrializar, un problema que tenemos acá en la Argentina. Lo digo porque había una alarma estos días sobre las sesiones de diputados de esta semana de que iban a apurar la modificación de la 772. Nos mandó uno de los compañeros de las asambleas como que esta semana venían con todo. Bueno, ayer circulaba en los WhatsApp, lo digo para dar información, le hacen esta pregunta a un diputado, porque la información parece que venía de buena fuente, que iban a querer meter esta semana de prepo antes de que asuma el nuevo gobierno, antes que suba Fernández. Le preguntan a este muchacho que se llama Víctor Dávila, que es del Frente de Izquierda, le preguntan qué hay de cierto si esta información que había de que iban a modificar urgentemente, cosa que nos tenía a todos en alerta y que había creado, ¿cómo les diría?, una especie de desesperanza en los movimientos ambientales de aquí de Mendoza, como diciendo, claro, estos ahora se vienen con todo y nos agarran desarmados y desorganizados y nos quieren meter de prepo una ley 772. El fracking, a pesar de todas las luchas que tuvimos los movimientos ambientales acá en Mendoza, bueno, había cierto desánimo y cierta desesperanza en los grupos ambientales. Ahí entonces mandan un WhatsApp que estaba tratando ahora de compartirlo, de Víctor Dávila diciendo, no es así, no es posible, eso, el muchacho es senador, exactamente, y dice, no es posible que lo hagan así tan rápido porque esto tiene que pasar por las dos cámaras, no puede ser sancionado así entre gallos y medianoche, algo tan importante. Así que es breve, se los hago escuchar. Sí, por favor. No creo, Nora, es muy difícil, todavía no tienen cerrado algo como para voltear entera la ley así. Pueden llegar a votar, sacarle el artículo 3, pero no voltearlo. Pero incluso si planteara modificar el artículo 3, tiene que pasar por Senado y por diputado, no es algo que pueda resolver una Cámara así express. Por otro lado, no podría salir solo el lunes a no ser que hicieran un plenario de comisiones. O sea, esto me parece que es un alarmismo, que hay alguien ahí que está buscando medir la reacción o algo así, porque es un rumor que no tiene fundamento real, digamos. Es decir, después sí, obviamente quieren modificar la 772, el artículo 3 y todo lo demás, pero no creo que lo vayan a hacer ahora, antes del cambio de gobierno, suena muy raro todo. Pero bueno, yo si llego a ver alguna actividad rara en la legislatura, te aviso. Esas cosas son muy difíciles de ocultarlas, rápidamente uno lo sabe. Víctor Dávila, senador del FIT, estamos más fuerte que las voces, pero bueno, sí, tiene acento cordobés. Bien. Evidente acento cordobés. El tema entonces no sería tan urgente, nos deja un poco de espacio para seguir pensando. Nos va llegando información, por ejemplo, hay una charla que nos llega de Arde América Latina, a contracorriente. Nos llega esta información también, es un diálogo radial entre Sivechi y un periodista, ¿no? Sivechi es un uruguayo, ha escrito incluso con Eugenia de Segura, creo que han publicado algo juntos. Es un escritor defensor de el tema ambiental. El tema ambiental se preguntan en esta charla: ¿a qué responden las recientes movilizaciones en Ecuador, Haití y Chile?
¿podría ser el fin del modelo extractivista de la América Latina? Ojalá. ¿Ha resurgido el progresismo en Argentina? Bueno, preguntas que quedan pendientes, y yo le preguntaría a Martín, si teniendo más conocimiento obviamente que nosotros sobre Chile, ¿cómo ve el tema ambiental, el tema agua? ¿Qué información nos podés contar de Chile sobre, obviamente, conocer un país que era el ejemplo de la minería responsable, patatín y patata? Tiene algunos atisbos de eso, por ejemplo, Chuquicamata, que era el mineral a tajo abierto más grande del mundo, Miró. ahora se convirtió en el subterráneo más grande del mundo. Miró. Invirtieron 5.000 millones de dólares y ahora lo hacen todo subterráneo. Lo que no significa que hagan pedazo el medio ambiente, o sea, que no lo hagan pedazo, igual se va destruyendo. Yo creo que tanto en Argentina como en el resto del mundo, la minería va a ir en aumento. No va a disminuir eso, porque el pueblo, la gente, la humanidad, la sociedad no está dispuesta a soltar el celular, a tener un celular que dure 10 años, no está dispuesta a tener un vehículo que... ¿De la gente o la industria? No, es la gente, ya se acostumbró. Y cuando La ustedes... industria- Si vos me das a elegir uno que dure 10 años, elijo el que dura 10 años. Claro, pero resulta que van a crear 3 programas nuevos que no te van a caber en el teléfono. Entonces, tu teléfono que está hecho para 10 años, en realidad te va a Entonces durar... la industria, no es la gente. Sí, pero la gente va a preferir tener Esa novedad. Claro. constante. ¿Me Sí, permite una pregunta que le haga a Elvio? Sí, dígame. Cuando usted dice la gente, ¿se refiere a usted o a Sí, los demás? O a la revista. No, estamos todos Porque incluidos. si está hablando de la gente, está hablando No, por mí también. Estamos todos incluidos. ¿Y usted puede responder por mí? Sí, en alguna medida, porque veo ropa de marca, veo con una remera re bonita con letras y todo. Bueno, son modas, son sistemas que están funcionando. La verdad, hay un solo plan económico hoy día, teóricamente expuesto, que tuvo premio Nobel alternativo, que fue el de Max Neff, la economía a escala humana. Tiene una lógica impresionante. Cuando Max Neff tuvo una maravillosa idea y muy genial, que fue buscar qué elemento podía hacer que todas las economías pudieran ser comparadas. Porque cuando tú las comparas con los parámetros normales económicos, y cuando vas a una economía que es más antigua, como la, qué sé yo, de una isla del Caribe, de unos autóctonos ahí que funcionan de una manera tan distinta, que salen a venderle su artesanía a los barcos, y la incorporas al análisis tradicional de la ciencia económica, pucha, esos tipos son los que más ganan en el mundo, tienen una serie de características que no lo llevan a una forma de análisis comparativo. No lo puedes comparar, porque eso no lo puedes replicar en ningún otro lado. Entonces tú no puedes decirle, mire, ¿sabes lo que hagan ustedes, señores alemanes, lo que hacen estos tipos del Caribe? No, es imposible, o sea, no se puede hacer. Inventó una fórmula y fue llevar toda acción humana a kilocalorías. Y comparó en kilocalorías. Y el ejemplo que lo plasmó muy bien fue el ejemplo del yogur que se hacía en Alemania. El sur de Alemania es el mayor productor de yogur de Alemania. Entonces, tiene todo un proceso de retirar la leche en camiones, y Max Neff hace el estudio de cuántas calorías se ocupan en cada parte del proceso de la producción del yogur. Lo que comen las vacas, en cuanto a pasto, la cantidad de oxígeno que consumen, el tiempo que hay que cuidarla, toda la mano de obra incorporada, después la extracción de la leche, después la acumulación de la leche, después el traslado de la leche, después la generación del yogur, después el traslado del yogur al norte de Italia, donde están las mejores envasadoras de Europa.
Entonces Italia es fuerte en eso y en el etiquetado y es más barato. Entonces del sur de Alemania pasan a Italia. Italia hace el proceso de envase, hace el embalaje, lo envía y se reparte nuevamente en Alemania a través del país. Bueno, lo paradójico del estudio, el resultado fue muy contundente. ¿En qué sentido? Resulta que para producir un yogurt se gastaban algo así como 1800 calorías por cada yogurt. Y lo que te entrega en alimento eran 70 calorías. Gastaban más. O sea, es un absurdo, es una destrucción del planeta en términos ya matemáticos comprobados. Y bueno, fue muy aplaudido, qué inteligente, qué simpático, qué bien señor, váyase para la casa, a la mierda. Hasta ahí llegó la utilización de un premio Nobel que obviamente te modificaría toda la economía del mundo. Claro, y claro, por eso no interesa. Claro, no es el tema, porque en realidad es preferible tener acciones para estas grandes familias que dirigen el mundo, tener acciones en las empresas de yogur y en las empresas envasadoras en Italia y en la distribuidora de Alemania, que venga un señor, haga todo el yogur del barrio, Que quiere hacer algo efectivo. claro, y que le sirva para vivir bien, tranquilo, y que toda la gente coma eso fresco, sin preservantes. Claro, la industria química de los preservantes, oye, es una cadena espantosa. Entonces, nosotros como sociedad no estamos en condiciones de decir, ya, vamos a parar la contaminación. No existe eso. Están con el tema de los automóviles. En China creo que el 2025 no va a haber auto que no sea eléctrico. Estuve viendo una exposición de autos eléctricos chinos, fantástica. Los alemanes, por ejemplo, son de los grandes países productores de vehículos los más atrasados en la producción de autos eléctricos. Y los tipos decían, entrevistaban a un ingeniero, fabricante, y decía, nosotros los alemanes somos ingenieros, ¿cómo vamos a deshacernos rápidamente de un motor que tiene 2000 piezas y cambiarlo por uno de 200 piezas, que es un motor eléctrico? Claro. Era casi una vergüenza en términos profesionales para ellos. Entonces tienen un tremendo atraso. Después mostraron a otro alemán que tenía una empresa diseñadora y que habían diseñado, no sé, 3 o 4 ya autos eléctricos, y que las empresas que los habían contratado para esos servicios no habían implementado ninguno de los autos que ellos habían diseñado. Todo el esfuerzo se lo pagaron, obviamente, pero el desarrollo profesional no tuvo éxito. Sí, están los casos también cuando compran patentes de alternativas, claro, para no sacarlas, para que no salgan a la industria. A ver, lo bueno y entretenido de esta empresa alemana que diseñaba estos autos eléctricos fue que se traslada el dueño a China. Va a estudiar el mercado, entra en contacto y se lleva toda la empresa de Alemania, se la lleva a China. Y tenían ya avanzados varios otros diseños, lo presentan en China, y en China en un mes comenzaron la fabricación. Un mes. El tipo decía, es que Occidente no entiende lo que está pasando en China, porque él no tenía la menor idea de la potencia en términos de ejecución que era China. Ahí está el punto. La dirección unificada y el tema colectivo y el sentido que se le puede dar a una planificación. Claro. O sea, eso en términos económicos del resultado país va más o menos fantástico, ve súper lindo. ¿Y qué pasa en términos ecológicos? Por eso me permite ahí. Bueno, primero le hago una pausa. Nos mandan una información recién de, como diciendo quién era el que estaba hablando por el audio que pasé. Era Víctor Dávila, senador, y bueno, él dice que no había tal apuro. Bueno, lo que me mandan es una información de que Cornejo dio marcha atrás, que quería cambiar la ley hoy, pero no consiguió el consenso porque no encontró a los diputados justicialistas o a los senadores, pero que sí va a seguir intentándolo
hacer la semana que viene. O sea que hay un interés de cambiar la 772 antes de que asuma la nueva gestión. O sea que hay que estar alerta. Tema ambiental. O sea, le meto la... Ahora, ese a nivel provincial, pero resulta que Aníbal Fernández va a potenciar la... Sabemos minería. que todos los peronistas, digamos, no todos, hay que cuidarse cuando uno dice todos. Por eso le decía, cuando usted dice la gente, es una universalización que yo no sé si me representa, primer punto. El tema que usted trata de la economía es muy interesante. Lo que dijo de Magnif, claro, hacer una contabilidad de otro tipo, kilovoltios, es un viejo intento incluso del problema del valor, ¿no? O sea, de y cómo... perdona, pero hay gente trabajando en eso. Hay gente trabajando en eso, sí. No me acuerdo el nombre, discúlpenme todos, pero Macitelli estuvo hablando... Pasó una charla muy linda de gente de Rosario, de sus pagos. Que lo habían hecho alguna cosa, sí, que era hacer parques solares y medir en kilovoltios. Kilovoltios era la medida, el dinero. El dinero, era sí. Era como el cambio. Sí, porque y ahora me entero que está basado en Magnif. Claro, bueno, qué interesante, porque acá pasamos a Magnif y el señor que está con nosotros... los pagos de Magnif. ¿Hasta tuvo una relación personal con él? ¿O? Sí, sí. Qué interesante. En la quinta región fui jefe de campaña de él. Qué interesante, porque... Y fui dirigente nacional de Gente en Movimiento. Muy bien. Bueno, una alegría tenerlo acá y compartir esa experiencia. Sacó muy poco, ¿no? 1%. No, Max. ¿Más? Sacó Cuente. el 6,97. Ah, bueno. Más que el FIT acá. Bueno. Y estuvimos en campaña 60 días. 60 días. 60 días. Ya que lo trae, aprovechemos ahora. El hombre él fue hasta rector de una universidad del sur, austral. Sí. Tiene un premio Nobel alternativo, sí, digo sí, bien, sí. Y sus ideas en Suecia son respetadas. No, él Cuente. Es muy conocido, muy respetado y muy corrido de los medios importantes también. Bien. Porque es muy peligrosa su idea para los efectos de los grandes capitales. ¿No? Él siempre estuvo en contra de eso. A nosotros nos fascinó, por lo menos a mí, cuando hablaba de la economía. Dice que ha escrito un libro con un físico, dice que esta economía es un modelo, digamos, newtoniano, antiguo ya, que es producto directamente de la estupidez humana. O sea, esta idea de priorizar primero lo global sobre lo local, que hay que invertir, una economía de escala humana tiene que empezar a priorizar lo local. Y esto lo sabemos bien con esta idea de que primero hay que consumir lo local, después si hay un excedente, en todo caso se llevará a otro lado. Bueno, un montón de cosas que tienen que ver con una idea económica de un uso de los números, podríamos decir, que no es individual, ¿no? O sea, usted contó un ejemplo del yogur, donde por sacar y competir en el mercado, que yo, hacen una locura que al final están haciendo un gasto excesivo. Y capaz que pueden hacernos un dibujo, nosotros terminamos comprando un yogur que al final es un gasto energético, un montón de cosas complicadas. La idea de pensar los números en forma global y colectiva y usar la tecnología en función también de las necesidades del interés común, como lo podría hacer China, porque puede tener un comando unificado que dice, bueno, esto sirve para toda la población, vamos, adelante. Eso y lo ha hecho. Lo ha hecho, y no lo puede hacer Occidente. No, ese es un tema, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que lo más gravitante es los grandes intereses. Exactamente. No hay cómo hoy día sino deshacerse de eso y que el común de las personas pudiera opinar, por ejemplo. No existe eso, porque la opinión de las personas se basa en lo que te presenta el sistema. Y el Justo sistema para el hombre. te presenta o candidatos o ideas que le sirven al propio sistema, se retroalimenta nada más. Entonces las personas creen que están discutiendo algo re importante y en el fondo entre A y B da lo mismo porque todo va para el sistema igual. Y el sistema es los grandes intereses económicos al servicio de ellos mismos. Entonces
se arrasa con países completos, se modifica lo que sea, si hay que, no sé, invadir un país lo invaden, porque son esos grandes intereses lo importante. El resto, nosotros si tuviéramos real conciencia de cómo nos miran a nosotros esos grandes intereses, haríamos un paro mundial hasta que se caigan. O sea, obviamente, es un menosprecio total a la vida, a la inteligencia, a los intereses personales, a la justicia, a la decencia. Es menosprecio eso. No me acuerdo si era un funcionario o un banquero norteamericano, alguien que dijo que si la gente realmente comprendiera cómo se maneja eso a ese nivel, habría una revolución mañana por la mañana, decía el tipo. Claro. Y es así, el problema es que estamos tan agobiados por nuestros problemas personales inmediatos que no. Y estamos tan engañados. Por ejemplo, en Argentina, lo que mejor funciona como sistema son el servicio comunista militar. Los militares en todo el mundo son comunistas, funcionan a una instrucción vertical, lo financia el Estado, sí. Les da la ropa el Estado, le da la educación del Estado, le pasa las armas del Estado, le da la jubilación del Estado, le da las casas del Estado, o sea, viven un comunismo. En Chile incluso. No, en todas partes. En todos lados. Digo en Chile, que era el modelo de mercado, claro. Ellos tienen la jubilación todavía. No, si todo estatal. Claro. Y cuando alguien habla de tener un centralismo económico, en algún sentido, las clases altas ocupan justamente al ejército comunista de todos los países del mundo para combatir eso mismo. Entonces, en realidad es siempre una paradoja y en contra de las grandes mayorías. Si no estamos en países felices, tú tomas hoy día a una persona de la clase media, que sea macrista, que sea de derecha o que sea del centro, esa persona tiene que estar atenta minuto a minuto a lo que le sucede a su negocio, a sus propiedades, porque al menor error quiebra y pasa a ser pobre. O sea, no hay una felicidad en el vivir. Bueno, usted ha tocado varios puntos y sus razonamientos son profundos. Yo me pongo alerta cuando usted generaliza, ¿no? Ahí digo, epa, porque podría haber matices y siempre los hay. Podría haberlo. Y la Argentina, cuando usted habla de, por ejemplo, de la felicidad del pueblo y de la influencia de los medios de esto de discutir entre Coca-Cola o Pepsi, por ejemplo, que lo dicen varios argentinos, como diciendo, nos están haciendo discutir entre Coca-Cola y Pepsi y la cosa pasa por otro lado. Entiendo la línea que va. Sí, incluso el tema de las Fuerzas Armadas, cuando usted lo trata, y claro, ayer mismo escuchaba a Rossi hablar del problema de las Fuerzas Armadas y cómo deben responder al poder civil, ¿no? Que Macri hizo unos cambios con relación al Ministerio de Defensa y bueno, lo ponen a Rossi como un posible candidato al Ministerio de Defensa. Temas complejos, el de la fuerza y el derecho, ¿no? Y el debate dentro del derecho, que es un debate también, el de la representación. Usted sabe que hay juristas argentinos que tienen una posición crítica también, por ejemplo Gargarella, lo he escuchado exponer en Chile, cuestiona mucho este sistema representativo de la democracia donde se nos da un voto por sí a favor de tal candidato que al final no se sabe bien qué significa, ¿no? Entonces se habla de modelos deliberativos más profundos. No sé si podremos avanzar. Chile está en un momento interesante de una posibilidad de reforma constitucional. Ayer el presidente Piñera sale a decir que la va a hacer, pero antes de decir eso dice que convoca a todos los reservistas de Carabineros para aumentar la población de la fuerza,
porque los delitos son, digamos, un problema grave. Chile está en problema grave. Chile tiene un problema grave. Gravísimo. Le comento y la información que me llega, 700 académicos e intelectuales del mundo envían al secretario de la ONU para que se frene la violencia de Estado hacia el pueblo chileno que se manifiesta en las calles exigiendo transformaciones profundas. La misiva está firmada por Judith Butler, una feminista muy reconocida, Giorgio Agamben, vale la pena leerlo porque es muy interesante sus sobre todo estudios, los ¿no? estados de excepción. Los estados de Gran excepción, analista de los justamente, estados de excepción, exactamente. que lo está viendo casi Muy toda bien. Latinoamérica hoy en día. Bueno, Peter Wynne, un montón que yo no conozco, Remutzen, entre otros. Bueno, señor secretario de Estado, señora Michelle Bachelet, es cortito, le leo algunos párrafos a ver si usted tiene alguna opinión, ¿le parece? O sea, el mundo ha sido testigo de variadas y sistemáticas violaciones de los derechos humanos, 23 muertos, 5.600 personas detenidas, 2.000 heridos en hospitales, 198 personas con heridas oculares, 293 acciones judiciales contra los carabineros, 192 por tortura y tratos crueles y 52 por violencia sexual. Y el tarado de Piñera, discúlpeme la expresión, convoca más carabineros en medio de una denuncia así. Primera reacción suya, le pido. Mira, respecto al orden público, yo creo que no se ha hecho ningún anuncio lo suficientemente profundo y real respecto a lo que piden las personas, y eso ha generado que usted lo dijo el otro día, le hizo un aumento, pero al final le no, sacaba... es todo mentiroso, Bien. es todo mentiroso. Entonces, es cierto que no puede continuarse destruyendo el país, y eso está claro, pero va a seguir. El tema es que necesitan más personal de Fuerzas Armadas afuera, de carabineros, para no llevar al ejército nuevamente. Yo creo que sí, ojalá que se tranquilice, ¿cachai? Sería muy bueno para todo el mundo, bueno para las personas, los pequeños comerciantes que pierden tanto, han perdido montones, la cantidad de quiebras que van a haber, esto va a tener un costo. Lo que pasa que la lectura que se ha hecho ha sido en base a la pequeña historia de protestas hacia atrás. Esto no es una manifestación prolongada, esto es una revolución. Lo que pasa que es sin metralletas, entonces no lo logran entender desde esa perspectiva. Y al no entenderlo así, el nivel de importancia es menor. Y creen que con algunos parches se va a solucionar. Y la verdad es que el Congreso en Chile, hablo de las dos cámaras, han fracasado. Y deberían renunciar todos, no en este minuto, porque no podéis dejar a un país acéfalo. Es curioso, Es peor. Él cambió todo el gabinete, pero él se quedó. Eso me resultó curioso. Y bueno, lo que pasa es que eso tiene que ver con algo muy personal, eso es un tema de salvarse lo más posible, Pero es de poder... increíble porque demuestra lo que es el sistema democrático liberal que tenemos. Que es un que- representante iluminado que él no se puede ir, él es imprescindible. Claro, tenemos un sistema presidencialista, ¿no es cierto?, en donde el presidente es prácticamente un rey. Y bueno, eso tiene costos políticos en situaciones difíciles. Distinto sería un sistema representativo, ¿no es cierto?, con un parlamento que pudiera sacar al primer ministro, se deja al presidente, pero se saca al primer ministro, y el Estado tiene otra mirada a partir de ese minuto. Bueno, en Chile no es así. Bien, me interesaría también, porque en Bolivia esta señora asume el poder, digamos, Estados Unidos la reconoce, pero no tiene ni quórum. Pero claro, renunció toda la línea sucesoria. Evo Morales, Linera, la presidenta del Senado. Presidente de la Cámara de de- Diputados de la también. Claro, y ahora que ayer llamaron a una asamblea legislativa, pero el MAS, que tiene mayoría, no da quórum. Claro, entonces va esta señora, que es de la oposición, dice sí se puede, y se consagra presidenta. Curiosa situación. Entonces, Pero yo creo que absolutamente necesario, ¿ah?
si los militares no se hacen cargo y decir ya, sacamos, yo soy el que mando a partir de ahora, que yo saco la constitución o lo que sea, o tomo esta constitución y voy a dejarla en paréntesis durante 30 días, pero alguien tiene que estar a cargo de las cosas. O sea, si se hizo una jugada buena o mala y subió esta señora, bueno, alguien tenía que en algún instante decir sí, no a algo. Claro, No, el entonces país no puede quedar acéfalo. Claro. Ahí hay una nota, por ejemplo, del Página, donde hablan de una ficción institucional. Pero el debate que me resultó interesante ayer es si era golpe de Estado lo de Bolivia, si no era golpe. Hubo un montón de discusiones. Yo tengo acá un pequeño texto que manda Jorge Rulli de Alberto Buela, y dice lo siguiente. Él sostiene que es motín, tanto parece que en Chile como, ¿no? La diferencia entre golpe de Estado es que el golpe de Estado es algo planificado, donde cada golpista sabe qué parte o qué función en el Estado ocupará, mientras que el motín es espontáneo, carece de conducción y su objetivo es la cabeza del presidente. Pasó con Bersú, pasó con Villarruel, esto es parte de la historia de Bolivia, y tantos otros. Pretender buscar detrás del motín, siempre espontáneo y violento, la mano del imperialismo como pretende la izquierda, es rascar donde no pica. El motín es la forma política extrema del cholo, dice en la figura boliviana, ¿no? El cholo, que aguanta hasta que explota, y explota en cualquier lugar y en todos los lugares. Es por ello que el motín no tiene conducción, como en el caso del golpe de Estado, que sí tiene conducción, y al no tener conducción produce en general la caza de brujas y la persecución indiscriminada de los adversarios. Es por eso que Evo pidió que las familias se fueran en el momento de su renuncia. El orden republicano no puede hacer nada contra el motín, solo cumple una función reclamativa, como sucedió con el Grupo de Puebla y sus Progresistas Unidos. No, yo no estoy de acuerdo para nada. Yo tampoco. Para nada. Porque en primer lugar saca inmediatamente a Estados Unidos de la escena. Claro. Y por favor, que alguien me diga cuándo Estados Unidos no estaba en escena acá. ¿Cuándo? ¿En qué momento no ha tenido injerencia? ¿En qué momento? Si ya con las publicaciones por Twitter, ya desde ahí uno puede empezar a sospechar. No, olvídate. Yo creo que lamentablemente eso no es ingenuo. No me digan eso. Cuando habla de que no está planificado, y si la cuarta flota hace el año 2008 se reactivó, ¿para qué? Ahora, que él no sepa, que no tenga antecedente, que no le interese la forma en que actúa. El problema también es que no lo ve global, ahí no parece verlo de una manera global. Y lo otro que dice la casa de brujas, cuando hay golpe de Estado también hay casa de brujas, porque salen a perseguir casa por casa. Todo lo que dice ahí no me calza en nada. No le calza. Además, nada. por ejemplo, se especula que lo que está pasando en Chile no sería un motín, porque está detrás el castrochavismo. Mira, Sin embargo, cuando es otra cosa que a ellos no les interesa, ahí sí es un motín. Lo que pasa es que tienen que engañar. En Chile yo te diría que están dadas todas las situaciones que tú, la que dijiste, que puede haber un apoyo de algún país extranjero como Venezuela a un pequeño grupo que haga... Sí es posible, porque hay cuestiones que de repente no te calzan, no las puedes comprender con una mente sana, no las vas a lograr entender nunca. Que esto esté metido Estados Unidos, pero por supuesto